Abuelo, escuché algo feo que dijo papá. Esas 6 palabras que mi nieto Mateo me susurró en la cocina aquella tarde del 23 de marzo me salvaron la vida. Tenía los ojos aguados, las manitas temblando, y ese miedo en la cara que solo tienen los niños cuando escuchan algo que no deberían. Acababa de llegar de la escuela con su mochila azul de Spider-Man colgando de los hombros, y yo estaba preparando mi café de siempre, ese que tomo todas las tardes a las 4 en punto desde hace 32 años. ¿Qué escuchaste, mijo? Le pregunté agachándome para quedar a su altura. Tenía 7 años recién cumplidos, y todavía conservaba esa inocencia de niño que cree que todos los adultos dicen la verdad. Me abrazó las piernas igual que hacía cuando era más chiquito y tenía pesadillas. Y ahí fue cuando me dijo algo que me heló la sangre más que cualquier diagnóstico médico. Papá estaba hablando con la tía Sandra en su cuarto. La puerta estaba un poquito abierta y yo iba a entrar, pero escuché que papá dijo, «Él va a dormir y no va a despertar». Y después la tía Sandra se rió y dijo, «Por fin vamos a poder vender la casa». Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que pensé que me iba a ahogar ahí mismo en mi propia cocina. Las piernas se me aflojaron como si alguien me hubiera quitado los huesos de repente, y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme enfrente de mi nieto. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía los latidos hasta en las sienes, como martillo neumático golpeando dentro de mi cabeza. ¿Estás seguro de lo que escuchaste, Mateo? Le pregunté tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro se me estaba cayendo el mundo encima. El niño asintió con la cabeza, y vi en sus ojos cafés, esos mismos ojos de mi difunta esposa Guadalupe, que no estaba inventando nada. Momento crítico. Suscríbete ahora antes de que continúe, porque lo que viene después te va a dejar sin aliento. Dale al botón rojo de abajo si quieres saber cómo un niño de 7 años descubrió el plan más oscuro que puede existir en una familia. Tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas historias de dignidad recuperada que tanto necesitamos escuchar. Mi hijo Roberto y mi nuera Sandra vivían conmigo en la casa que construí ladrillo por ladrillo durante 28 años. Una casa de 2 pisos en Celaya, Guanajuato, con su jardín al frente donde planté el naranjo que ahora ya daba frutos. Les había abierto las puertas cuando Roberto perdió su trabajo en la fábrica de autopartes hace 3 años, pensando que era lo correcto, que así se ayuda a la familia cuando pasan momentos difíciles. Mijo, ¿qué más dijeron? Le pregunté a Mateo mientras lo sentaba en una de las sillas de la cocina. Necesitaba saber exactamente qué había escuchado mi nieto, cada palabra, cada detalle. Papá le dijo a la tía Sandra que iban a poner algo en tu medicina de la noche, que tú te ibas a dormir y ya no ibas a despertar, y que después iban a decir que fue tu corazón que se paró solito. El niño me miraba con esos ojos llenos de lágrimas. Abuelo, ¿te vas a morir? No, mijo. No me voy a morir, le dije abrazándolo contra mi pecho, aunque yo mismo no estaba seguro de nada en ese momento. El estómago se me revolvió como si hubiera tragado ácido de batería, y sentí ese sabor amargo en la boca que te da cuando el miedo te agarra por dentro. Mi propio hijo planeando matarme, el mismo niño al que cambié pañales, al que llevé en brazos cuando tenía fiebre, al que pagué la universidad vendiendo mi camioneta del 98, el mismo Roberto que lloraba en mis brazos cuando su mamá murió de cáncer hace 6 años. Miré el reloj de la pared, ese reloj antiguo que había sido de mi padre. Eran las 4:47 de la tarde. Todas las noches, sin falta, a las 9 tomaba mis pastillas para la presión con un vaso de agua que Sandra siempre me dejaba preparado en mi buró. Un vaso que yo tomaba sin pensarlo, confiando ciegamente en la mujer que había entrado a mi casa como familia. En ese momento entendí algo que me dolió más que la traición misma. Llevaba meses durmiendo cada noche sin saber que estaba a merced de 2 personas que ya me habían enterrado en sus planes. 2 personas que cenaban en mi mesa, que usaban mi luz, mi agua, que dormían bajo mi techo, y que ya habían decidido que yo era un estorbo que había que eliminar. Abuelo, ¿por qué papá quiere que te duermas para siempre?, me preguntó Mateo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No tenía respuesta para eso, o tal vez sí la tenía, pero no quería aceptarla todavía. Quédate aquí jugando, mijo.
No le digas nada a nadie de lo que me contaste, ¿está bien? Le di a Mateo unas galletas y encendí la televisión en el canal de caricaturas. El niño asintió, todavía asustado, y yo salí de la cocina tratando de caminar normal aunque las piernas me temblaban. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Me fui a mi cuarto del primer piso, el que había sido mío y de Guadalupe durante 34 años de matrimonio, y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y me quedé mirando el buró donde, todas las noches encontraba ese vaso de agua que Sandra supuestamente preparaba con tanto cariño, para que no tenga que levantarse en la madrugada, don Ramiro. Me decía siempre con esa sonrisa que ahora entendía era pura falsedad. El corazón todavía me latía descompasado, como motor viejo al que le falta aceite. Me puse a recordar los últimos meses, buscando señales que debía haber visto antes. ¿Cuándo había empezado todo esto? 3 semanas atrás Roberto había llegado con un folder lleno de papeles. «Papá, necesito que me firme unos documentos», me había dicho. «Son para renovar el seguro de la casa, puro trámite». Yo había firmado sin leer bien, confiando en mi hijo como siempre había confiado. Ahora me daba cuenta de que tal vez esos papeles no eran lo que él decía. 2 meses antes de eso, Sandra había insistido en que fuera al doctor porque me veía muy cansado. El doctor me recetó unas pastillas nuevas para la presión, más fuertes que las anteriores. «Es por su edad, don Ramiro. Ya tiene 73 años. El corazón necesita más cuidado», me había explicado. Pero ahora que lo pensaba bien, ¿realmente necesitaba esas pastillas más fuertes? ¿O era parte del plan hacer que mi salud se viera más delicada de lo que realmente era? Me levanté y abrí el cajón de mi buró. Ahí estaban las pastillas en su frasco naranja. Las tomé y las miré contra la luz de la ventana. Se veían normales, pero ¿cómo podía estar seguro? ¿Cuántas noches había estado tomando algo que no debía? ¿Por qué seguía vivo si ya habían planeado esto? Entonces lo entendí. Todavía no habían empezado. El plan era para esta noche. «Él va a dormir y no va a despertar», había dicho Roberto. Tiempo presente, no pasado. Iban a hacerlo hoy. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Escuché pasos en el pasillo. Era Sandra, subiendo las escaleras hacia el segundo piso donde estaba su cuarto. La escuché hablar por teléfono, su voz amortiguada por las paredes. «Sí, esta noche. Ya está todo listo. Mañana mismo llamamos al doctor para que certifique muerte natural». Se me revolvió el estómago otra vez. Tuve que taparme la boca con la mano para no vomitar ahí mismo. Esta mujer que había llorado en el funeral de Guadalupe, que me abrazaba cada día del Padre diciéndome, «Gracias por todo lo que hace por nosotros», estaba planeando mi asesinato con la misma naturalidad con la que planeas el menú de la semana. Pensé en los últimos 3 años, en cómo los había recibido en mi casa cuando Roberto perdió el trabajo, en cómo Sandra había dejado de buscar empleo después del primer mes, diciendo que prefería quedarse a cuidarme porque yo ya estaba muy viejito para estar solo, en cómo Roberto había vendido su carro pero nunca compró otro, usando el mío para todo, en cómo habían ido llenando la casa de sus cosas mientras las mías iban desapareciendo poco a poco. Había sido un tonto. Un viejo tonto que confió demasiado. Pero algo no me cuadraba. Si me querían muerto, ¿por qué Roberto había dicho por fin vamos a poder vender la casa? Esta casa era mía. Estaba a mi nombre. No podían venderla sin mi autorización. A menos que esos papeles que firmé hace 3 semanas no fueran del seguro. Un pensamiento más oscuro todavía cruzó mi mente. ¿Y si ya habían estado dándome algo en las pastillas para debilitarme de a poco? Eso explicaría por qué en los últimos 2 meses me había sentido más cansado, más confundido, con más olvidos de lo normal. Miré el reloj. Eran las 5:23 de la tarde. En menos de 4 horas Roberto o Sandra subirían a mi cuarto con el vaso de agua envenenada. Me lo darían con una sonrisa. Me dirían que descanse, papá, o buenas noches, don Ramiro. Y esperarían a que me durmiera para siempre. Pero yo ya sabía. Y algo que ellos no sabían era que su hijo de 7 años acababa de convertirse en mi ángel de la guarda. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer yo con esta información?
Me quedé sentado en la cama, mirando las fotografías que colgaban en la pared de mi cuarto. Ahí estaba Roberto a los 5 años, montado en mis hombros en el parque de Celaya, sonriendo con esos 2 dientes de leche que le faltaban. Ahí estaba el día de su graduación de la preparatoria, con su toga azul y yo a su lado con mi único traje gris que me había comprado especialmente para esa ocasión. Ahí estaba su boda con Sandra, yo caminándolo hasta el altar porque su mamá ya había muerto para entonces. ¿En qué momento ese niño que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos se convirtió en el hombre que planeaba matarme? Roberto nació el 15 de abril de 1978. Guadalupe tuvo un parto difícil. Estuvimos en el hospital 3 días. Yo trabajaba en la construcción entonces, ganaba poco. Pero el día que nació vendí mi bicicleta para pagarle al doctor un extra y que atendiera mejor a mi esposa. Guadalupe me regañó después. ¿Cómo vas a ir al trabajo ahora sin bicicleta? Me dijo. Camino, le respondí. Lo importante es que tú y el niño estén bien. Caminé 2 horas diarias durante 8 meses hasta que junté para otra bicicleta usada. Cuando Roberto tenía 7 años, la misma edad que Mateo tiene ahora, se enfermó de neumonía. No teníamos dinero para el hospital privado. Lo llevé cargando en brazos bajo la lluvia hasta el centro de salud, envuelto en mi chamarra porque no había paraguas. Esperamos 4 horas en la sala de emergencias. Él temblaba de fiebre en mi regazo, y yo rezaba cada oración que me sabía para que no le pasara nada malo. Se salvó. El doctor me dijo que si hubiera esperado un día más, tal vez no lo contaba. ¿Y ahora él planeaba que yo no despertara? Cuando tenía 12 años, Roberto quería una bicicleta nueva. Todos sus amigos de la escuela tenían bicicletas de velocidades, de esas modernas. La que él tenía era vieja, heredada de un primo. «Papá, todos se burlan de mi bici», me dijo una tarde llorando. Yo estaba desempleado en ese entonces. Habían cerrado la obra donde trabajaba y llevaba 3 meses sin encontrar nada fijo. Hablé con don Severiano, dueño de una tienda de bicicletas en el centro. Le dije, «Don Severiano, necesito una bicicleta para mi hijo, pero no tengo dinero ahorita. ¿Me la puede fiar y yo le voy pagando de a poquito?» Él aceptó. Durante 6 meses trabajé de lo que fuera, cargando bultos en el mercado, pintando casas, arreglando jardines. Le pagué hasta el último peso a don Severiano. La cara de Roberto cuando le di esa bicicleta azul metálico el día de su cumpleaños todavía la tengo grabada en la memoria. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. «Eres el mejor papá del mundo», me dijo. «El mejor papá del mundo». ¿Y ahora planeaba envenenarme? En todos estos años he aprendido que uno no cría hijos esperando agradecimiento. Los cría porque es tu responsabilidad. Porque los amas, porque quieres darles lo que tú no tuviste. Yo crecí sin padre. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Juré que si algún día tenía hijos nunca les iba a faltar. Y nunca le falté a Roberto. Le pagué la universidad completa. Ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de León. 5 años de colegiatura que pagué trabajando turnos dobles en la construcción. Guadalupe vendía tamales los fines de semana para ayudar con sus libros y sus pasajes. Nos saltábamos comidas para que a él no le faltara nada. Se graduó con honores en el 2001. Fue el primero en la familia en tener título universitario. Yo lloré ese día más que cuando nació. Pensé, ya está, ya le di lo que necesitaba para salir adelante. Consiguió buen trabajo en la fábrica de autopartes. Conoció a Sandra en el 2010. Se casaron al año siguiente. Yo les regalé todos los muebles de la sala para su departamento. Muebles que Guadalupe y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Para que empiecen bien, les dije. Cuando Guadalupe enfermó de cáncer en el 2016, Roberto venía a visitarla cada domingo. Traía flores, se sentaba a platicar con ella. El día que ella murió, él lloró en mis brazos como cuando era niño. «¿Qué vamos a hacer sin ella, papá?», me preguntó. «Seguir adelante, mijo», le dije. Seguir adelante honrando su memoria. ¿Y esta era su forma de honrar a su madre? ¿Matando al hombre que ella amó durante 34 años? 3 años atrás, cuando Roberto llegó a mi puerta diciéndome que había perdido su trabajo y necesitaba un lugar donde quedarse, no lo pensé 2 veces. «Esta es tu casa, siempre lo ha sido», le dije. Les di el segundo piso completo, 2 recámaras y un baño. Mateo tenía 4 años entonces. Un niño precioso que llenó de vida esta casa que se había quedado tan vacía sin Guadalupe.
Pensé que estaba ayudando a mi familia. Pensé que era lo correcto. Nunca imaginé que estaba abriendo la puerta a mi propia muerte. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana de mi cuarto. Desde ahí podía ver el jardín donde Mateo jugaba fútbol los domingos, pero ahora con la cabeza más clara. Empecé a recordar cosas que había ignorado, señales que mi viejo corazón no quiso ver. Hace 6 meses, Sandra había empezado a insistir en que yo debería descansar más. Don Ramiro, a su edad ya no debería andar haciendo tanto, me decía cada vez que yo quería arreglar algo de la casa o salir a caminar al parque. Al principio pensé que se preocupaba por mí. Ahora entendía que me quería quieto, aislado, dependiente. Poco a poco había dejado de ver a mis amigos del dominó. Es que hace mucho calor, papá. Mejor quédate en casa, me decía Roberto. Es que está lloviendo, don Ramiro, se puede resfriar, agregaba Sandra. Y yo, como tonto, les hacía caso. Hace 4 meses dejé de ir a las reuniones de veteranos de construcción, donde nos juntábamos los viejitos a platicar. ¿Ya para qué va, papá? Si todos esos señores nomás se la pasan quejándose. Me había dicho Roberto con ese tono de fastidio que ahora reconocía como desprecio disfrazado de preocupación. Me habían estado aislando, cortando mis conexiones con el mundo exterior, asegurándose de que cuando yo muriera, nadie hiciera muchas preguntas. Ay, sí, don Ramiro ya estaba muy viejito, muy enfermo, ya no salía de la casa, dirían los vecinos, y todos lo creerían. Recordé también las visitas al doctor. Sandra siempre insistía en entrar conmigo al consultorio. Es que usted se olvida de lo que dice el doctor, don Ramiro. Mejor yo entro para escuchar bien. Y ahí estaba ella, tomando nota de todo, haciendo preguntas sobre mi salud, sobre cuánto tiempo podía vivir alguien con mi condición. Ahora esas preguntas tomaban un significado completamente distinto. El doctor le había dicho: don Ramiro está bien para su edad. Si cuida su presión puede vivir muchos años más tranquilamente. Recuerdo que Sandra había fruncido el ceño cuando escuchó eso. En ese momento pensé que estaba preocupada. Qué idiota fui. Estaba molesta porque el doctor no le daba el diagnóstico que ella quería escuchar. Hace 2 meses, Roberto había llevado a un notario a la casa. Papá, es importante que tenga todo en orden por si pasa algo, me había dicho. El notario era joven. Traía portafolio de piel y corbata cara. Me explicó algo sobre testamentos y poderes notariales. Yo firmé donde me dijeron, confiando en que mi hijo hacía lo correcto. Ahora me daba cuenta de que probablemente había firmado mi sentencia de muerte en esos papeles. La semana pasada había escuchado a Roberto y Sandra discutiendo en su cuarto. Yo pasaba por el pasillo y sus voces atravesaban la puerta. Ya me cansé de esperar, decía Sandra. Esta casa vale más de 2 millones de pesos y nosotros aquí viviendo de limosna. Roberto había respondido algo que no alcancé a escuchar bien. Pero después Sandra dijo alto y claro, pues entonces hay que apurarnos. Entre más tiempo pase, más sospechoso va a ser. En ese momento no entendí de qué hablaban. Pensé que discutían sobre buscar trabajo o mudarse. Qué ingenuo había sido. También recordé que Sandra había estado muy atenta a mis rutinas. Sabía exactamente a qué hora me despertaba, a qué hora comía, a qué hora tomaba mis pastillas. Anotaba todo en una libretita azul que guardaba en la cocina. Es para acordarme de sus medicinas, don Ramiro, me decía. Pero no era eso. Estaba estudiándome como se estudia a un objetivo, calculando el momento perfecto. Y Roberto, mi propio hijo, había dejado de verme a los ojos en las últimas semanas. Cuando le hablaba miraba hacia otro lado. Cuando cenábamos juntos comía rápido y se iba a su cuarto. Ahora entendía por qué. La culpa ya le estaba comiendo por dentro, incluso antes de cometer el crimen. Pero lo más doloroso no era que quisieran matarme. Lo más doloroso era darme cuenta de que llevaban meses, tal vez años, viendo mi muerte no como una tragedia, sino como una solución, como un trámite necesario para conseguir lo que querían. La casa que construí, el patrimonio que junté, mi vida entera reducida a un valor monetario que ellos querían cobrar lo más pronto posible. Miré el reloj otra vez, las 6:15 de la tarde. Me quedaban menos de 3 horas. ¿Qué iba a hacer? A las 7:30 de la noche bajé a cenar como siempre. Sandra había preparado caldo de pollo, mi comida favorita. Qué irónico que en mi última cena planeada me hicieran mi platillo preferido. Me senté en mi lugar de siempre, en la cabecera de la mesa. Roberto estaba a mi derecha, Sandra a mi izquierda y Mateo frente a mí.
El niño me miraba con esos ojos preocupados, pero no decía nada. Le había pedido que se quedara callado y estaba cumpliendo su promesa como el niño obediente que era. ¿Cómo se siente hoy, don Ramiro? Preguntó Sandra sirviéndome el caldo con esa sonrisa falsa que ya no podía disimular. Ahora que sabía la verdad, podía ver la maldad detrás de cada gesto amable. Bien, mija, bien, respondí tomando la cuchara con mano temblorosa. No era por vejez que me temblaba, era por rabia contenida. Roberto comía en silencio, sin levantar la vista del plato. Sandra platicaba de cosas sin importancia, del clima, de la escuela de Mateo, de la novela que estaba viendo. Todo tan normal, todo tan falso. Don Ramiro, ya le puse sus pastillas en su cuarto, dijo Sandra después de un rato. Ya está su vaso de agua listo en el buró para que tome su medicina a las 9 como siempre. Ahí estaba. La confirmación final. Gracias, mija, dije sin mirarla. El estómago se me revolvió tanto que tuve que dejar de comer. El caldo se me había vuelto veneno en la boca solo de pensar en lo que venía después. Cuando terminamos de cenar me levanté para irme a mi cuarto. Mateo se bajó corriendo de su silla y me abrazó las piernas como siempre hacía. Te quiero mucho, abuelo, me dijo en voz baja, tan baja que solo yo pudiera escucharlo. Yo también te quiero, campeón, le respondí acariciándole el pelo. Ese niño de 7 años me había salvado la vida y ni siquiera lo sabía completamente. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal. Cada escalón me pesaba como si cargara piedras en la espalda. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta. Ahí estaba el vaso de agua en el buró. Transparente, limpio, inocente en apariencia. Me acerqué y lo tomé con cuidado. Lo levanté contra la luz de la lámpara tratando de ver algo diferente, pero se veía como agua normal. Lo olí, pero no tenía ningún olor extraño. Veneno sin olor, sin sabor. Eficiente. Profesional. Me senté en la cama y me quedé viendo ese vaso durante 5 minutos completos. En ese vaso estaba mi muerte planeada por mi propio hijo. En ese vaso estaba la traición más grande que puede existir en una familia. ¿Cuántas noches había tomado agua de vasos como este sin sospechar nada? ¿Cuántas veces había confiado ciegamente en la gente que vivía bajo mi techo? El reloj marcó las 8:45 de la noche. En 15 minutos normalmente tomaría mis pastillas. Roberto y Sandra estarían esperando, probablemente con el oído pegado a la puerta, esperando escuchar el sonido del agua, de las pastillas, de mi último acto antes de acostarme. Me levanté y fui al baño. Vacié el vaso completo en el lavabo viendo cómo el agua envenenada se iba por la cañería. Llené el vaso otra vez con agua limpia del grifo. Regresé al cuarto y puse el vaso vacío en el buró. Después hice algo que no había hecho desde que murió Guadalupe. Me arrodillé junto a la cama y recé. No soy hombre muy religioso, pero en ese momento necesitaba hablar con alguien más grande que yo. Guadalupe, amor mío, dame fuerzas para lo que viene. Susurré. Tu hijo, nuestro hijo, el niño que criamos con tanto amor quiere matarme. No sé qué hice mal. No sé en qué momento perdí a mi hijo, pero necesito que me ayudes a salir de esta. Las lágrimas me corrieron por la cara sin poder controlarlas. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de dolor puro, del dolor de un padre que descubre que su hijo vale menos que una casa. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, apagué la luz y esperé. A las 10:30 de la noche escuché pasos suaves acercándose a mi puerta. Alguien estaba del otro lado escuchando. Cerré los ojos y fingí dormir, respirando profundo y pausado como hacen las personas cuando duermen. La puerta se abrió apenas. Una rendija de luz entró a mi cuarto. Escuché la voz susurrando de Sandra. Ya está dormido. Y después la voz de Roberto. ¿Estás segura que tomó el agua? El vaso está vacío. Para mañana ya no despierta, se rieron. Los dos se rieron bajito, como quien acaba de ganar la lotería. La puerta se cerró. Los pasos se alejaron y yo, Ramiro García Hernández, de 73 años, constructor, viudo, padre traicionado, abrí los ojos en la oscuridad y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a morir esta noche. Pero ellos sí iban a descubrir quién era realmente el hombre al que habían intentado asesinar. Me quedé despierto, toda la noche con los ojos abiertos en la oscuridad pensando, calculando cada paso. A las 6:00 de la mañana escuché que se abrió la puerta de mi cuarto otra vez. Alguien entraba sin hacer ruido. Cerré los ojos y seguí fingiendo que dormía, respirando lento como hombre muerto. Era Sandra. Sentí sus pasos acercándose a la cama.
Me tocó el brazo con un dedo, después con más fuerza. Estaba verificando si seguía vivo. Aguanté la respiración por unos segundos, completamente inmóvil. Roberto. La escuché susurrar hacia la puerta. Ven, creo que ya pasó. Mi hijo entró al cuarto. Los dos se quedaron parados junto a mi cama. Pude sentir sus miradas sobre mí. El silencio era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. ¿Está? Preguntó Roberto con voz temblorosa. Espera, dijo Sandra. Se acercó más y puso 2 dedos en mi cuello buscando el pulso. Yo había aprendido un truco en la construcción de un compadre que había sido paramédico. Si relajas completamente el cuerpo y respiras muy despacio, es casi imposible encontrar el pulso. Sandra buscó durante varios segundos. No le siento nada, dijo finalmente con voz que no sonaba triste. Sonaba aliviada. ¿Ya llamamos al doctor?, preguntó Roberto. No todavía. Esperemos hasta las 8 para que no parezca sospechoso. Vamos a decir que yo subí a despertarlo para el desayuno y lo encontré así. Salieron del cuarto cerrando la puerta con cuidado, como si no quisieran despertar a un muerto. Esperé 5 minutos más antes de abrir los ojos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto de verdad. Me levanté de la cama despacio. Las piernas todavía me temblaban. Miré el reloj. 6:17 de la mañana. Tenía menos de 2 horas antes de que llamaran al doctor y todo esto se volviera oficial. 2 horas para actuar. Me vestí rápido con mi pantalón de mezclilla y mi camisa a cuadros, la misma que usaba para ir a trabajar durante 30 años. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer como el hombre que siempre fui. Un trabajador honesto que no le tenía miedo a nada. Lo primero que hice fue buscar mi celular viejo, ese que casi no usaba porque nunca aprendí bien cómo funcionaban esas cosas. Marqué el número de mi compadre Esteban, el único amigo que todavía me quedaba después de que Roberto y Sandra me aislaran. ¿Ramiro? ¿Qué pasó, compadre? Son las 6:30 de la mañana, contestó Esteban con voz dormida. Esteban, necesito que vengas a mi casa ahorita mismo. Y trae a tu hijo el abogado. Es urgente, le dije en voz baja para que no me escucharan. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Luego te explico, solo ven. Y no toques la puerta. Márcame cuando estés afuera. Después busqué en el closet la caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. La saqué con cuidado y la puse sobre la cama. Ahí estaban las escrituras de la casa, todas a mi nombre, Ramiro García Hernández. Ahí estaba mi testamento original, ese que hice con el notario de confianza de Guadalupe hace 8 años, donde dejaba todo a Roberto pero con condiciones muy claras. Y ahí estaban también los papeles que Roberto me había hecho firmar hace 3 semanas. Los saqué y empecé a leerlos con cuidado, palabra por palabra. Se me heló la sangre otra vez. No eran papeles del seguro de la casa, era una cesión de derechos. En esos papeles yo supuestamente cedía la propiedad completa de la casa a Roberto, declarando que lo hacía en pleno uso de mis facultades mentales y sin ninguna presión. Había una nota del notario joven ese que Roberto llevó, certificando que yo había firmado voluntariamente. Me habían robado mi casa legalmente mientras me preparaban para matarme, pero había un detalle que ellos no sabían. Yo nunca había registrado esa cesión en el registro público. Los papeles estaban firmados, sí, pero sin registro no valían completamente. Todavía había tiempo de anularlos. A las 7:15 me marcó Esteban. Ya estoy afuera, compadre. Bajé las escaleras en silencio. Escuché voces en la cocina. Roberto y Sandra desayunaban tranquilos esperando que fueran las 8 para descubrir mi cuerpo. Salí por la puerta principal sin hacer ruido. Esteban estaba en su camioneta con su hijo Javier, el abogado. Me subí rápido. Compadre, te ves pálido. ¿Qué pasó?, preguntó Esteban viendo mi cara. Manejen a la notaría del licenciado Fuentes. Les voy a contar algo que no van a creer, les dije mientras la camioneta arrancaba. Por el espejo vi mi casa alejándose, la casa donde mi hijo y su esposa estaban esperando que yo apareciera muerto. Pero Ramiro García no había muerto. Y ahora venía la justicia. En la camioneta de Esteban, camino a la notaría, le conté todo. Cada detalle. Las palabras que escuchó Mateo, el vaso de agua envenenado, la visita de Sandra a mi cuarto verificando si estaba muerto, los papeles falsificados. No puede ser, compadre. ¿Tu propio hijo? Esteban tenía los ojos aguados de la rabia. Lo conocía desde hace 40 años.
Habíamos trabajado juntos en construcción, era como mi hermano. Tenemos que actuar rápido, dijo Javier, el hijo abogado, revisando los papeles que le mostré. Estos documentos son fraudulentos. Tu firma está ahí, sí, pero la sesión se hizo bajo engaño. Eso es nulo legalmente. Pero necesitamos pruebas de que intentaron matarte. ¿Pruebas? ¿No es suficiente con que mi nieto escuchó todo? Te pregunté. El testimonio de un niño de 7 años es complicado legalmente. Necesitamos algo más sólido, explicó Javier. Llegamos a la notaría del licenciado Fuentes a las 7:45 de la mañana. Era temprano, pero el licenciado ya estaba ahí. Era madrugador como yo. Cuando le conté la situación, su cara se puso roja de indignación. Don Ramiro, esto es gravísimo. Voy a redactar inmediatamente un documento anulando esa sesión por fraude. Y vamos a hacer algo más. Vamos a cambiar su testamento ahora mismo, dijo sacando papeles de su escritorio. Mientras el licenciado redactaba los documentos, Javier me dio una idea. Don Ramiro, ¿usted tiene forma de grabar una conversación? ¿Grabar? Yo apenas sé usar el celular, respondí. Mi papá tiene uno de esos celulares viejitos que graban, dijo Esteban. Se lo presté la semana pasada cuando fue a una junta de veteranos. Javier explicó el plan. Yo regresaría a la casa, fingiría que acababa de despertar y provocaría que Roberto y Sandra confesaran, con el celular grabando en mi bolsillo. Es peligroso, dijo Esteban. ¿Y si te intentan hacer algo ahí mismo? Ya intentaron matarme anoche, compadre. Ya no tengo miedo, le respondí con una calma que yo mismo no sabía que tenía. A las 8:30 de la mañana ya tenía todo listo. Los documentos firmados ante notario anulando la sesión fraudulenta. Un testamento nuevo donde dejaba todo a Mateo en fideicomiso hasta que cumpliera 25 años, y el celular de Esteban en el bolsillo de mi camisa grabando. Una cosa más, don Ramiro, dijo Javier antes de que me bajara de la camioneta frente a mi casa. Ya llamé a un comandante amigo mío de la policía. Le conté la situación. Parece estar esperando su llamada. En cuanto tenga la grabación, lo llama y él llega con una patrulla. Me dio un papel con el número del comandante. Respiré hondo. Esteban me apretó el hombro. Eres el hombre más valiente que conozco, compadre. Entré a mi casa a las 8:47 de la mañana. En la sala estaba Sandra hablando por teléfono, nerviosa. Cuando me vio, el celular se le cayó de las manos. Su cara se puso blanca como papel. Don Ramiro, usted. ¿Cómo? Tartamudeó sin poder terminar la frase. Buenos días, Sandra. ¿Pasa algo? Te ves muy pálida, dije con voz tranquila mientras el celular en mi bolsillo seguía grabando. Roberto salió corriendo de la cocina. Cuando me vio, se detuvo en seco. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Papá, nosotros pensamos que es que subimos a tu cuarto y... Empezó a decir con voz temblorosa. ¿Pensaron que estaba muerto? O terminé la frase por él. Claro, eso era lo que esperaban, ¿verdad? El silencio en esa sala era tan pesado que se podía sentir en los huesos. Sandra empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico de quien sabe que acaban de atrapar. No sé de qué habla, don Ramiro, dijo ella tratando de recuperar la compostura. ¿No sabes? Entonces dime, ¿por qué entraste a mi cuarto a las 6 de la mañana a buscarme el pulso? ¿Por qué le dijiste a Roberto que no me lo encontrabas? ¿Por qué dijeron que iban a esperar hasta las 8 para llamar al doctor? Dije levantando la voz por primera vez. Roberto se puso más pálido todavía. Papá, ¿yo puedo explicar? Explícame entonces lo del agua envenenada que me dejaste anoche en el buró. Lo interrumpí mirándolo directo a los ojos. Explícame por qué mi nieto de 7 años escuchó que dijiste, él va a dormir y no va a despertar. Sandra empezó a sollozar más fuerte. Roberto se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Fue idea de ella, dijo Roberto señalando a Sandra. Ella me convenció. Dijo que ya estabas muy viejo, que la casa valía mucho dinero, que... Cállate, idiota, le gritó Sandra. Tú fuiste el que dijo que tu padre era un estorbo. Tú fuiste el que consiguió el veneno. Ahí estaba, la confesión completa, grabada en el celular que llevaba en el bolsillo. Saqué mi teléfono y marqué el número del comandante que me había dado Javier. Comandante, soy Ramiro García. Ya tengo lo que necesitaba. Mi dirección es Juárez 247, Colonia Centro, Celaya.
Roberto y Sandra me miraban con horror absoluto. ¿Qué hiciste, papá?, preguntó Roberto con voz rota. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, hijo, protegerme de ustedes. La patrulla llegó en menos de 15 minutos. 2 policías entraron a la casa junto con el comandante Méndez, un hombre de unos 50 años con cara seria que me extendió la mano. «Don Ramiro, ¿está usted bien?», me preguntó. «Ahora sí, comandante». «Ahora sí», respondí sacando el celular de mi bolsillo. «Aquí está todo grabado, la confesión completa». Sandra intentó correr hacia las escaleras, pero uno de los policías la detuvo. Roberto seguía sentado en el sillón con la cara entre las manos, llorando como niño. El comandante escuchó la grabación completa. Su expresión se iba poniendo cada vez más dura con cada palabra. Cuando terminó me miró con respeto. Intento de homicidio con premeditación. Fraude. Falsificación de documentos, dijo el comandante. Van a ir presos por muchos años. No, por favor, gritó Sandra. Tenemos un hijo. Mateo necesita a sus padres. Esas palabras me partieron el alma. Mateo, mi nieto, el ángel que me salvó la vida. ¿Qué iba a pasar con él? Mateo tiene un abuelo que lo va a cuidar, dije con voz firme, aunque por dentro se me estaba destrozando el corazón. Un abuelo al que ustedes quisieron asesinar. Roberto finalmente levantó la cara. Tenía los ojos rojos hinchados. Me miró con una expresión que no le había visto nunca. Vergüenza pura. Papá, yo... Lo siento. No sé qué me pasó. Sandra me convenció de que sería mejor para todos. Que la casa valía tanto dinero. Que tú ya estabas viejo y enfermo. Que no ibas a sufrir. Yo... Las palabras se le quebraban entre sollozos. ¿Cuánto valía mi vida, Roberto?, le pregunté acercándome a él. Dime, ¿2 millones de pesos? ¿3? ¿Cuánto vale la vida del hombre que te cargó en brazos cuando te enfermaste de neumonía? ¿Cuánto vale la vida del padre que vendió su bicicleta para que tu mamá tuviera mejor atención en el parto? ¿Cuánto vale la vida del hombre que trabajó turnos dobles durante 5 años para pagarte la universidad? Roberto no podía ni mirarme. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no me daban lástima. Eran lágrimas de cobarde atrapado, no de hijo arrepentido. Yo les di todo, continué, y ahora mi voz sí se quebraba. Esta casa que querían robarme la construí ladrillo por ladrillo con estas manos. Cada pared, cada ventana, cada puerta la levanté pensando en dejarle algo a mi familia. A ti, Roberto, a tu mamá. Y cuando ella murió, esta casa se quedó más vacía que cementerio. Pero cuando ustedes llegaron, cuando vi a Mateo corriendo por estos pasillos, pensé que había vuelto a tener familia. Me limpié las lágrimas que empezaban a salir, pero no tenía familia. Tenía asesinos planeando mi muerte bajo mi propio techo. Señor García, necesito que nos acompañe a la estación para levantar la denuncia formal, dijo el comandante con voz más suave ahora. Espere, comandante. Hay algo más que necesito hacer, dije. Fui a las escaleras y llamé. Mateo, baja, mijo. El niño apareció en lo alto de las escaleras con su pijama de Spider-Man frotándose los ojos. Cuando vio a los policías, se asustó. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó bajando las escaleras corriendo y abrazándose a mis piernas. Me agaché para quedar a su altura. Le tomé la carita con mis manos y lo miré a los ojos. «Mateo, mi campeón, tú me salvaste la vida. Fuiste muy valiente al contarme lo que escuchaste. Eres mi héroe», le dije con voz temblorosa. «¿Mis papás se van a ir?», preguntó el niño con lágrimas empezando a salir. «Sí, mijo, pero tú te vas a quedar conmigo. Yo te voy a cuidar, te lo prometo». Mateo se abrazó a mi cuello llorando. Yo también lloré, pero no de tristeza. Lloré porque ese niño pequeño había tenido más valor y más amor que 2 adultos que solo pensaban en dinero. Los policías esposaron a Roberto y a Sandra. Cuando los sacaban de la casa, Roberto volteó una última vez. «Papá, perdóname. Por favor», dijo con voz rota. Lo miré directo a los ojos. En todos estos años había aprendido muchas cosas trabajando en construcción, pero la más importante era esta. Cuando una estructura está podrida desde los cimientos, no se puede reparar. Hay que derribarla y construir algo nuevo. Roberto, el hijo que yo crié, murió hace mucho tiempo. El hombre que veo ahí es un extraño que intentó asesinar a su propio padre, le dije con voz firme. Tal vez en la cárcel encuentres al hijo que perdiste en algún momento. Tal vez no. Pero yo ya no voy a estar esperándote. Se lo llevaron. Sandra iba gritando.
diciendo que todo era mentira, que yo los estaba incriminando, pero las palabras grabadas en el celular no mentían. Cuando la patrulla se alejó con las sirenas sonando, me quedé parado en la puerta de mi casa con Mateo en brazos. El niño lloraba callado contra mi pecho. «Abuelo, hice bien en contarte», Kea me preguntó con voz chiquita. «Hiciste lo correcto, campeón. Siempre hay que decir la verdad, aunque duela», le respondí apretándolo más fuerte. Esteban llegó corriendo desde su camioneta que había estado estacionada en la esquina todo el tiempo. «Compadre, ¿estás bien?» «Estoy vivo, Esteban. Gracias a este niño estoy vivo». Esa tarde, mientras Mateo dormía en mi cama agotado de tanto llorar, me senté en la sala de mi casa, la casa que había defendido, la casa que seguía siendo mía, la casa donde ahora viviría solo con mi nieto. Miré la fotografía de Guadalupe en la repisa. «Ya ves, amor, nuestro hijo se perdió, pero nos dejó un nieto que vale más que todo el oro del mundo». Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, declaraciones y visitas a la fiscalía. Javier, el hijo de Esteban, me acompañó a todo. El análisis del vaso de agua que había guardado como evidencia confirmó lo peor. Contenía una dosis letal de medicamento para el corazón mezclado con sedantes, suficiente para matar a un hombre de mi edad sin dejar rastros sospechosos. Fue planeado con precisión, me explicó el perito. Cualquier doctor habría certificado muerte natural por paro cardíaco. Su hijo y su nuera casi lo logran. Casi. Esa palabra me perseguía en las noches. Roberto y Sandra quedaron en prisión preventiva. La fiscal, una mujer de unos 40 años con mirada dura, me dijo que enfrentaban entre 20 y 30 años de cárcel por intento de homicidio calificado, más los cargos de fraude. Don Ramiro, es uno de los casos más crueles que he visto en mi carrera, me dijo. Un hijo intentando asesinar a su padre por herencia. Lamentablemente es más común de lo que la gente piensa. A la semana del arresto, recibí una carta de Roberto desde la cárcel. La reconocí por la letra. Esa misma letra que yo le había enseñado a hacer cuando tenía 6 años. No quería abrirla. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días sin tocarla. Finalmente, una noche que no podía dormir, la abrí. «Papá, no espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que cada noche en esta celda pienso en todo lo que me diste y en cómo te pagué con traición. Sandra me convenció, es cierto, pero yo fui lo suficientemente débil para escucharla. Yo tomé las decisiones. Yo conseguí el veneno. Yo firmé tu sentencia de muerte. El monstruo que hizo eso no eras tú, era yo. Cuida a mi hijo. Él es inocente en todo esto. Enséñale a ser el hombre que yo dejé de ser. Con vergüenza eterna, Roberto». Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Las palabras bonitas no devuelven la confianza destruida. Mateo empezó a ir al psicólogo. La doctora Ramírez me explicó que el niño había vivido un trauma muy fuerte para su edad. Don Ramiro, Mateo salvó su vida, pero ahora carga con la culpa de haber acusado a sus padres, me explicó. Es común en niños que presencian situaciones así. Se sienten responsables. Todas las noches Mateo lloraba en mi cama. «Abuelo, ¿mis papás me van a odiar por haberles contado?» «No, campeón. Tus papás están ahí porque hicieron algo muy malo. Tú solo dijiste la verdad. Y la verdad nunca es mala, aunque duela». Le repetía abrazándolo hasta que se quedaba dormido. La familia de Sandra intentó llamarme varias veces. Su madre, doña Leticia, vino a tocar a mi puerta una tarde. «Don Ramiro, por favor, retire los cargos. Sandra tiene un hijo que la necesita», me suplicó con lágrimas en los ojos. Doña Leticia, con todo respeto, Sandra intentó asesinarme. Planeó mi muerte con frialdad. «¿Usted retiraría los cargos si alguien intentara matar a su esposo?», le respondí sin abrir completamente la puerta. «Pero Mateo está conmigo. Está siendo cuidado y amado. Algo que sus padres dejaron de hacer cuando decidieron que el dinero valía más que la vida», le dije cerrando la puerta. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos me miraban con lástima, otros con morbo. Doña Socorro, la de la tienda de la esquina, me detuvo un día. «Don Ramiro, yo siempre supe que esa Sandra no era buena persona. Tenía cara de interesada», me dijo bajando la voz como si compartiera un secreto. «Doña Socorro, con respeto, usted nunca dijo nada cuando me veía con ellos», le respondí.
La gente siempre es sabia después de que pasan las cosas. Esteban se convirtió en mi hermano de verdad durante esos días. Venía todas las tardes a tomar café conmigo, a jugar con Mateo, a asegurarse de que no me quedara solo con mis pensamientos. Compadre, ¿alguna vez pensaste que Roberto pudiera llegar a esto? Él me preguntó una tarde. Nunca, Esteban, nunca. Uno cría a los hijos pensando que les está dando valores, amor, ejemplo. Pero al final cada quien toma sus propias decisiones. Y mi hijo decidió que yo valía menos que una casa. Un mes después del arresto, el juez dictó prisión preventiva formal. El juicio tomaría meses, tal vez años, pero el daño ya estaba hecho. Roberto y Sandra habían perdido a su hijo, habían perdido su libertad, habían perdido su dignidad, y yo había perdido a mi hijo, pero había ganado algo más valioso. Seguía vivo para cuidar a mi nieto. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que debí morir. 6 meses en los que he aprendido más sobre la vida que en 73 años anteriores. Mateo ahora duerme tranquilo en su cuarto, el mismo cuarto que fue de Roberto cuando era niño. Lo decoramos juntos con pósters de sus superhéroes favoritos. Cada noche antes de dormir, viene a mi cuarto y me da un abrazo. Abuelo, tú nunca me vas a dejar solo, ¿verdad? Me pregunta siempre. Nunca, campeón. Mientras este viejo corazón siga latiendo, vas a tener quien te cuide, le respondo. El juicio contra Roberto y Sandra comenzó hace 2 semanas. Javier me acompaña a cada audiencia. Ver a mi hijo esposado con el uniforme naranja de los presos, sentado detrás de un vidrio, es algo que nunca imaginé vivir. Pero cada vez que siento lástima, recuerdo el vaso de agua envenenado. Recuerdo las palabras, él va a dormir y no va a despertar. Y la lástima se convierte en algo más complejo que no tengo nombre. Sandra no me mira en las audiencias. Roberto sí. Me mira con esos ojos llenos de arrepentimiento que tal vez es real, o tal vez es solo miedo a los 30 años de cárcel que le esperan. La fiscal presentó todas las pruebas. La grabación, el análisis del agua, los documentos fraudulentos, el testimonio de Mateo que el juez tomó en privado para no traumatizar más al niño. Es un caso cerrado, don Ramiro. Van a ser condenados, me dijo Javier después de la última audiencia. Pero ganar el juicio no me devuelve lo que perdí. No me devuelve al hijo que crié. No me devuelve la confianza. No me devuelve esas noches en que dormía tranquilo pensando que mi familia me amaba. Doña Leticia, la mamá de Sandra, intentó hablar conmigo otra vez en los pasillos del juzgado. Don Ramiro, por favor, piensa en Mateo. Un niño necesita a su madre, me dijo agarrándome del brazo. Doña Leticia, le respondí con voz calmada pero firme. Un niño necesita estar vivo. Y si su hija hubiera salido con su plan, Mateo sería huérfano de abuelo además de todo lo demás. Así que no me venga a hablar de lo que un niño necesita. Anoche, mientras preparaba la cena para Mateo y para mí, me puse a pensar en todo lo que había pasado, en cómo la codicia puede convertir a las personas en monstruos, en cómo el amor de un padre nunca es garantía de que los hijos lo valoren. He llegado a entender algo doloroso pero necesario. No todos los lazos de sangre son sagrados. A veces la familia verdadera no es la que nace contigo, es la que elige quedarse a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Esteban es más mi hermano que si hubiéramos compartido la misma madre. Javier, que me defiende sin cobrarme un peso, es más mi hijo que el hombre que lleva mi apellido y mi sangre. Y Mateo, este niño valiente que me salvó la vida, es la razón por la que sigo levantándome cada mañana. La casa sigue siendo mía. Los papeles fraudulentos fueron anulados completamente. Hice un testamento nuevo donde todo quedará para Mateo cuando cumpla 25 años. Administrado por Javier hasta entonces. Si algo me pasa, mi nieto estará protegido. Cambié todas las cerraduras. Instalé cámaras de seguridad. No por miedo a Roberto y Sandra que están presos, sino porque ahora sé que la maldad puede vivir bajo tu propio techo sin que te des cuenta. Los domingos ya no me siento solo en esta casa grande. Esteban viene con su esposa. Javier trae a sus hijos. Y todos comemos juntos en el jardín donde planté aquel naranjo que ahora da los frutos más dulces que he probado. Mateo juega fútbol con los hijos de Javier. Lo veo correr y reír y pienso, esto es lo que vale la pena. No las casas, ni el dinero, ni las propiedades.
Vale la pena la risa de un niño que sabe que está seguro, que está amado, que tiene quien lo cuide. A veces me pregunto si Roberto piensa en todo esto desde su celda, si entiende que cambió 30 años de libertad por una casa que nunca iba a poder disfrutar con la conciencia tranquila, si se arrepiente de verdad o solo lamenta haber sido descubierto. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño como antes. He aprendido que la vejez no es debilidad. He aprendido que un hombre de 73 años puede defender su vida y su dignidad con la misma fuerza que levantó paredes durante 50 años. He aprendido que los verdaderos héroes a veces tienen 7 años y se llaman Mateo. Y he aprendido la lección más importante de todas, que estar vivo no es solo seguir respirando. Es despertar cada día sabiendo que valoras tu vida lo suficiente como para defenderla, incluso de tu propia sangre. Esta noche, como todas las noches, voy a acostar a Mateo. Voy a revisar que la puerta esté bien cerrada. Voy a tomar mi vaso de agua que yo mismo preparo. Y voy a dormir tranquilo, sabiendo que despertar mañana es un regalo que casi me roban, pero que recuperé con dignidad. Porque Ramiro García Hernández no se dejó vencer por la traición, y nunca lo hará. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene edad, y que defenderse no es venganza, es justicia. Dime de qué ciudad me estás escuchando, y suscríbete para más historias de personas que recuperaron su valor cuando todo parecía perdido. Dale like si crees que hice lo correcto. Tu abuelo, tu padre, tu madre merecen ser defendidos. Siempre.